Bueno, vamos a ubicarnos y a estar listos para nuestro estudio bíblico en esta mañana. Espero que estén con ánimo, con fuerza, con energía, con entusiasmo, ¿sí? Que podamos juntos poder estudiar la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces, estamos hoy y quiero que me acompañen por favor con sus Biblias a Daniel capítulo 10. Hoy vamos a estar viendo acerca de algo que el Señor ha puesto en mi corazón, como les decía, y tiene que ver con el ayuno que hizo Daniel. ¿Sí? No sé si algunos de ustedes conocen el ayuno que Daniel hizo y es lo que hoy quiero que veamos. Después de ese estudio, el reto, el ánimo, el desafío es que como iglesia podamos tener este ayuno, ¿sí? Delante del Señor. Para mí es muy, muy especial poder estar compartiendo ese estudio. Es algo que quiero iniciar en mi casa, en mi familia, y quiero transmitirlo a la iglesia, ¿no? Que podamos juntos ser parte. Si el Señor pone en su corazón, vamos a entenderlo de principio a final. Nadie puede obligarnos a hacer un ayuno, es algo que nace en nuestro corazón, pero el Señor nos dio un arma hermosa y esa arma es especial contra fortalezas, contra situaciones difíciles que a veces enfrentamos. Ayuno de Daniel, ¿sí? Entonces, oremos juntos, por favor, vamos a orar y empezamos en materia en esta mañana. Señor, yo quiero agradecerte por tu bendición, por tu amor y por tu fidelidad. Quiero rogarte de una manera muy especial que nos ayudes, Señor, a verte, Señor, nos ayudes a entender lo que quieres de nosotros en esta mañana. Oro para que tu Santo Espíritu toque nuestro corazón, toque nuestra vida, hable a nuestro ser y podamos hoy, Señor, en esta mañana estar llenos de ti, Señor, estar animados por ti, por tu palabra y que podamos honrarte y glorificarte como tú quieres que lo hagamos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, resulta que les he dicho que las peticiones de oración de alguna manera me han dejado ver los grandes conflictos a los cuales mi iglesia, la iglesia en la cual Dios me ha puesto, y espero que entiendan esa palabra, como pastor, como líder, la veo enfrentada a retos, a conflictos muy grandes. Cada vez que cojo un papelito de estos y veo hasta una letra de un niño orando por su abuelita con cáncer, y veo situaciones de un esposo desesperado orando por su esposa, veo situaciones de hogares que están pasando situaciones difíciles. El Señor me ha estado moviendo mi corazón. Bueno, estamos en un gran conflicto. ¿Qué hacer en este conflicto? ¿Cómo enfrentar este conflicto? Entonces, hacia eso es lo que vamos a aprender de cómo Daniel enfrentó los conflictos. Y quiero que me acompañen al capítulo 10. En el verso 1 encontramos la primera parte y nos dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Noten allí, y el conflicto grande. Esta es la palabra que hoy vamos a estar repitiendo una y otra vez. Un conflicto grande, un ayuno de varios días fue lo que Daniel hizo, y vamos a ver cómo lo hizo, por qué lo hizo y los resultados de este ayuno. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. El ayuno de Daniel se dio en conflicto grande. La palabra conflicto significa guerra en el hebreo. Y la palabra guerra podemos ver que era una guerra tanto física como espiritual. Los que conocen el contexto de Daniel, los que han leído alguna vez, los que han leído el capítulo 10, se dan cuenta que Daniel hace una oración a Dios, Dios envía una respuesta, una divina respuesta, pero esta respuesta no llegó inmediato. ¿Sí? Se demoró por una razón. El ángel le dice: el príncipe de Persia se me ha puesto enfrente y me ha detenido y he tenido lucha contra él. Y bueno, una situación, una guerra espiritual.
El gran conflicto que nosotros enfrentamos muchas veces es conflicto espiritual o es un conflicto físico, literalmente. Daniel enfrentaba ambos y hoy vamos a aprender del contexto que rodea este ayuno. Quiero decirles que como iglesia les digo que enfrentamos conflictos espirituales. Ayer fue tremendo como ver en Lucas capítulo 13 una mujer que hacía 18 años estaba encorvada y Jesús entró a la sinagoga y la sanó. ¿Y saben qué tenía? Tenía un espíritu de enfermedad. ¿Sí? Nosotros como creyentes sabemos que no todas las enfermedades son causadas por espíritus, pero hay unas enfermedades que son espirituales. Y lo tremendo es que cuando Jesús la sana y los fariseos se enojan con Jesús porque la sanó, él dice, esta hija de Abraham estuvo atada por Satanás durante 18 años. Increíble. Y yo veo estas oraciones aquí, veo conflictos, veo grandes conflictos, veo guerras espirituales, veo guerras físicas, veo a mis hermanas luchando y digo, Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos? ¿Hacia dónde quieres que nos dirijamos? Entonces, Daniel se encontraba en un conflicto, en una guerra espiritual, en una guerra física. ¿Qué había pasado en ese momento? Daniel, sus amigos y 10,000 personas más habían sido llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia, en manos del rey Nabucodonosor. ¿Sí? Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 24. Si quieren, acompáñenme ahí, leemos parte de lo que estaba ocurriendo. Vamos a movernos un poco en la escritura mientras entramos en materia con el capítulo 10 y reconocemos este ayuno que va a ser de gran bendición para nosotros ponerlo en práctica también. Segundo libro de Reyes, capítulo 24. ¿Están? Dice ahí, verso 8, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses, un reinado muy corto. Este era el reino del sur. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia, pero los reyes se dividieron los reinos se dividieron en los reinos del sur y del norte. Las tribus del Señor, de las 12 tribus, unas quedaron en el norte, la mayoría de ellas 10, y las otras 2 del sur. Las tribus del norte fueron muy desobedientes al Señor y sus reyes fueron muy malos. Las del sur, algunos fueron reyes buenos y malos, ¿sí? Entre ellos, aquí ocurre que Joaquín comenzó a reinar en Jerusalén solamente 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Aquí encontramos, y quiero detenerme un momento para ver la mala influencia de un padre hacia un hijo. Vemos un rey malo, Joacim, su hijo Joaquín terminó siendo un rey que hizo conforme a lo que su papá hizo. Qué triste que como padres dejemos unos legados no buenos a nuestros hijos. Verso 10, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Verso 14, acompáñenme, dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó también cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. Eso es lo que ha ocurrido, ¿sí? Pero ya entramos en el capítulo 10 y nos dice que el rey era otro, ¿sí? Estaban reinando el rey de Persia. Aquí eran los caldeos. Si ustedes me acompañan a Daniel capítulo 1, versos 1 al 2, nos dice prácticamente la misma historia de reyes. Daniel capítulo 1, versos 1 al 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, lo que hoy conocemos como Irak, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando Daniel está haciendo este ayuno? No es el primer ayuno que Daniel hace,
pero es un ayuno conocido como el ayuno de Daniel de 21 días. ¿Qué está ocurriendo? Hay un conflicto grande y el conflicto ha ocurrido porque ellos han sido, su pueblo ha sido llevado cautivo desde Jerusalén hasta Babilonia. No solamente ellos, sino que entraron al templo del Señor y destruyeron todo lo que había hecho Salomón. Estos hombres llegaron y destruyeron las cosas sagradas del templo. Ustedes saben que para los judíos lo más sagrado es su templo, pero este rey lo que hizo fue sitiarlos, apresarlos, llevárselos, y lo que está ocurriendo es que están pagando la consecuencia de su idolatría. Algo muy tremendo que vivió Israel y que debemos de entender, si ustedes no lo sabían, es que Israel salió impregnado cuando salió de la cautividad de Egipto, 430 años, salieron de allí, fueron libres, pero hubo algo que estaba dentro de ellos, hubo algo que estaba en su carne, en su ser viciado. ¿Y saben cómo se llama? Idolatría. Algo que no pudieron despojarse tan fácil fue la idolatría. Y por la idolatría cayeron, por una profecía que Dios dio a través del profeta Jeremías, cayeron en ese cautiverio como una forma de purificarlos. Dios usaba a las naciones paganas para disciplinar a su pueblo, pero ese pueblo un día se las iba a ver con Dios, ¿sí? Pero lo triste de Israel es que salió viciado de Egipto y caían una y otra vez en idolatría. ¿Qué nos puede enseñar a nosotros esto? Aunque hemos salido del mundo, del sistema, nosotros, los que estamos aquí, es posible que nuestra carne esté impregnada todavía de prácticas que hacíamos antes de ser creyentes, ¿sí? Es lo que se conoce como la lucha de la carne y el espíritu. ¿De qué podría estar impregnada tu carne y mi carne al haber salido del mundo, del sistema? Vivimos en el mundo, en el planeta Tierra, ¿sí? Es lo que vivimos aquí, pero no somos ya parte del sistema que nos gobernaba anteriormente. ¿Cuáles son esas cosas que podemos traer de nuestro pasado, como le pasó a Israel cuando salió de Egipto? ¿Sí? Aprendieron a la idolatría, fue lo primero que hicieron, el becerro de oro, y lo siguieron, lo continuaron haciendo, y por eso están viviendo esta nueva esclavitud que va a durar 70 años o que duró 70 años. Acompáñenme un momento a Efesios 4:22, ya ahorita redondeamos un poco la historia. Estamos viendo contexto en el cual Daniel decidió hacer este ayuno al Señor. Efesios 4:22. ¿Cuáles pueden ser esas cosas que traemos del mundo, ¿sí? Cuando salimos del sistema del mundo? Dice Pablo a los Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. La palabra despojar significa sacar de uno, como cuando tú te quitas una ropa, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Lo que tenemos que renovar es nuestra mente con la palabra de Dios, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Cuáles son de esas prácticas que traemos del mundo? Quizá la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. La ira puede ser otra cosa que traemos del mundo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, robábamos quizá anteriormente, antes de llegar al Señor. No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué otra cosa? Miren, mentira, ira, hurto, palabras, vocabulario no correcto, salga de nuestra boca, sino la que sea para buena edificación, a fin de agradar a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, otra lista: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Todas estas cosas las hacíamos antes, pero no deben de venir con nosotros. Ese es el problema, y ese fue el problema de la nación de Israel, ¿sí? La idolatría la aprendieron allá, el Señor los liberó y volvieron otra vez a caer en ese pecado. Necesitamos a diario despojarnos de esas cosas que aprendimos en el mundo y revestirnos del Señor, para que no nos ocurra lo que le sucedió al pueblo de Dios. ¿Qué le sucedió al pueblo de Dios?
humillación. ¿Quieres vivir una vida en humillación, esclavitud, dolor, muerte y destrucción? Eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Dios. ¿A quién de ustedes les gustaría que se lo llevaran cautivo, que se lo llevaran rehén, que lo raptaran como ha ocurrido con la guerrilla cuando se lleva a alguien, se lo lleva de su entorno, usted acostumbrado a comer en su casa y que tenga que comer en un lugar diferente, hacer sus necesidades en un lugar diferente? Es como un medio ejemplo, pero imagínense que se lo lleven de su país, lo que ocurre con la trata de personas muchas veces, personas que la llevan con un sueño, ¿sí? Y cuando los llevan allá los vuelven esclavos, los humillan, les quitan el pasaporte, no pueden, son esclavos, sin el idioma, sin cómo defenderse. Imagínense, ese era el contexto que rodeaba a Daniel. Además de esto, no solamente los llevaron cautivos, humillados, destrucción, dolor, sino que les cambiaron su identidad, ¿sí? Para los judíos es muy importante el nombre. El nombre hace parte del carácter de esa persona, pero el nombre que ellos le colocaron estaba tratando de cambiar su identidad también. Imagínense, piensen ustedes todo esto, que se lo lleven cautivo, preso, humillado, que abusen de usted y que además le cambien su identidad, le pongan otro nombre. Quizá en nuestro momento occidental es diferente, pero para ellos era muy importante. En Daniel 1:7 nos dice que el nombre de Daniel fue cambiado por Belsasar, ¿sí? Y yo no sé si ustedes saben qué significa el nombre de Daniel. Daniel, ¿qué significa el nombre de Daniel? Daniel significa, dígalo fuerte. Muy bien, eso es lo que significa. Por eso los padres de Daniel escogieron ese nombre para su hijo. ¿Saben qué estaba ocurriendo? Y vamos a entender en este capítulo algo tan lindo. Dios es mi juez. Daniel se entregó al Señor a tal manera que dejó que Dios fuera quien lo juzgara. Si algo encontramos en el libro de Daniel, es que él vivió situaciones difíciles y situaciones injustas, pero saben, él sabía que Dios era su juez, y por eso Daniel significa Dios es mi juez, pero le cambiaron el nombre por Belsasar, que significa ayudado o protegido por el Dios Bel. Eso es lo que significa. Trataron de cambiarle su identidad. Entonces, aparte de cambiarle el nombre a Daniel, se vio enfrentado a comer, a participar de la costumbre, cultura y alimentos de Babilonia. Imagínense, los babilonios eran también conocidos como los caldeos paganos, adoraban estatuas, adoraban imágenes, y a esto se va a haber enfrentado Daniel, o Daniel se ha visto ya enfrentado a esto. La cultura era pagana, politeísta, los caldeos se arrodillaban ante estatuas, adoraban a dioses construidos de yeso, de oro, y sus amigos, Daniel y sus amigos solo adoraban al Dios verdadero. Lo interesante de esta historia, hermanos, es lo siguiente. Daniel y sus amigos, la historia de Daniel y sus amigos, la historia real, ¿cuándo ocurrió? Ocurrió en el año 600 o en el siglo VI, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero los que recibieron el libro, o los que estuvieron actuales, el resto que empezaron a leer el libro, fue más o menos por ahí en el tercer siglo, y vamos a ver cuán vigente era para ellos en ese momento. Aunque no estaban deportados, aunque no estaban en el exilio, otra era la situación, y vamos a ver cómo eso aplica y cómo aplica para nosotros. La historia de Daniel muestra a sus lectores cómo este joven y sus amigos se mantuvieron firmes a su fe a Dios y no se dejaron contaminar de esa nación idólatra, pagana y hedonista, sin importar el costo. No sé si sabemos qué significa la filosofía hedonista, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que me traiga placer, es bueno, es la búsqueda del placer. Y así eran esas culturas paganas, todo estaba basado en el placer, en lo que me satisface. Y si nos vamos a dar cuenta, una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es que el ayuno lo que hace de alguna manera es cohibirme de ese placer, buscando que el Señor sea mi porción, que el Señor sea mi alimento, que el Señor sea quien me llena,
No quiero deleitarme con lo que el mundo hace o come o se deleita. Yo quiero que el Señor sea mi porción. ¿Sí? Y eso es lo que Daniel hizo, su fe a Dios. Sabemos toda la historia, ¿no? Cuando Daniel y a sus amigos le dijeron: Daniel, al son de la bocina, todo mundo debe arrodillarse ante la estatua que Nabucodonosor, la estatua de oro que Nabucodonosor hizo. Al son de la bocina, todo el mundo se arrodilla. Y Daniel y sus amigos dijeron: pues no nos arrodillamos. ¿Sí? Y entonces los vamos a echar al horno de fuego, no importa. Y Daniel 13:17 dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero el verso 18 es el verso más espectacular del capítulo 3, y yo pienso que de todo el libro. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿No les parece espectacular? Cuando servimos a Dios porque vamos a recibir algo de Él, ¿sí? Y le sirvo solo hasta que Él lo haga, pero si no hace lo que yo quiero, entonces ya no le sirvo. Esos muchachos y Daniel le dijeron: se arrodillan o los lanzamos, los metemos al horno de fuego. Pues métanme al horno de fuego. Y sepa tú, oh rey, debes saber que el Dios al que servimos es capaz de librarnos de ese horno, pero si no lo hace, no nos vamos a arrodillar ante tus imágenes. Ese es Daniel. Daniel, tienes que dejar de orar a tu Dios, porque muchos sátrapas están celosos de ti, y acaba el rey Darío de sellar un edicto, donde en ese edicto dice que cualquiera que demande petición a cualquiera durante 30 días a Dios diferente fuera del rey Darío, será echado en el foso de los leones. ¿Qué dijo Daniel? No me importa. ¿Foso de los leones? Foso de los leones. ¿Y qué dice? Mi Dios, dice la historia en Daniel 6, dice que el rey, ese día, el rey Darío tenía como le agradaba mucho a Daniel, y él terminó enviando, los sátrapas tendieron todo esto, y el rey Darío terminó sellando el edicto, y cuando se sella un edicto se tiene que cumplir. Entonces Daniel tuvo que ir al foso de los leones, pero iba como en contravía de lo que había en el corazón del rey que firmó el edicto. Dice que ese rey Darío ni durmió esa noche, y apenas amaneció, salió al otro día allá al hueco y le dijo: Daniel, el Dios tuyo pudo librarte. Y en Daniel 6:22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. ¿Qué significa Daniel? Dios es mi juez. Y aquí le está diciendo: Señor, tú pusiste un edicto, rey, de que fuera al foso de los leones, pero ante ti yo he sido hallado inocente. Y aquí dice, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El rey Darío, ¿saben cómo termina? Glorificando a Dios por lo que había hecho a favor de Daniel. Miren las palabras de un rey pagano. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, ¿sí?, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel logró mantenerse firme en su fe para demostrar que solo hay un único y verdadero Dios, ¿sí? Así los demás dijeran lo contrario y fueran la mayoría, ¿sí? Daniel, foso de los leones, foso de los leones. Daniel, horno de fuego, horno de fuego. De ahí es donde sale que los Danieles son tercos. Le decía a Daniel ahorita que lo saludé: Daniel, ¿me permites hablar de ti? Él me dijo: con tal de que, tú sabes que toda figura pública de todas maneras se va a ver enfrentada a situaciones, así como es Daniel. De esto era lo que iba a hablar Daniel. Daniel, ¿eres tú terco? Y me dice Daniel: no, terco yo no,
Los Danieles son tercos, pero es lindo que los Danieles sean tercos, pero entendiendo el propósito de su nombre, o sea, que no se dejan mover de su convicción, de lo que Dios les ha dado, de lo que Dios les ha dicho. Y como creyentes deberíamos de ser como Daniel, estar firmes en nuestra fe, que nada nos mueva. ¿Qué diríamos hoy? ¿Qué diríamos hoy ante las situaciones, sí, de nuestros días? A Daniel no le importó si la mayoría lo hiciera. En nuestros días hoy aprobamos, los cristianos están aprobando las cosas porque la mayoría lo hacen, aún porque la mayoría de iglesias lo hacen, la mayoría de pastores lo hacen, la mayoría de cristianos lo hacen, entonces porque lo hacen, aprobamos y es bueno. Pero ¿qué dice la palabra? Sí, a Daniel no le importó si era mayoría, sino lo que Dios decía. Foso de leones, horno de fuego, no me importa, pero no me dejo mover de mi fe. ¿Qué podríamos decir ahora si alguien se ve enfrentado o se arrodilla ante esta imagen o lo decapitamos aquí? ¿Sí? Y un par de amigos ahí se miran y dicen, no, ¿cómo nos vamos a dejar decapitar? Arrodillémonos y cruzamos los dedos, ¿sí? Y estamos arrodillados, pero en nuestro corazón Dios sabe que no nos hemos arrodillado. Y como cachito no vale, imagínense, eso hubiera dicho Daniel. Y Dios conoce el corazón, pero dijo, no me importa, Dios juzgue entre esta situación. Pues lo echamos, ok. Y cuando el rey fue a mirarle, dije, Señor, mira, Dios, tú sabes, rey, tú sabes que contra ti he sido hallado inocente. Y Dios juzgó. ¿Y cómo juzgó Dios? Envió un ángel, cerró la boca del león y no ocurrió absolutamente nada. Y este rey, y esos sátrapas que estaban presionando a Daniel para que renunciara a su fe, terminó este rey glorificando a Dios. Pero por eso necesitamos tener el espíritu de Daniel en este aspecto. ¿Qué hacía Daniel? Es lo que vamos a ver. Ahora, les decía que cuando se escribió el libro, es muy diferente la situación cuando se escribió a cuando ya los lectores están ahí recibiéndolo. ¿Qué les pasó al pueblo de Dios? ¿Qué recibieron? Resulta que cuando ellos lo están leyendo tenían otra opresión y otro era el opresor. Y el conflicto grande que leemos en el capítulo 10, verso 1 es diferente, ¿sí? ¿Cuál es el conflicto grande que les tocó vivir a los lectores de Daniel? ¿Me escuchan con atención? Recuerden, no podría estar Daniel escribiendo inmediatamente eso está ocurriendo, eso lo escribe después y le llega a unos lectores, al pueblo judío. Pero ¿saben? Vinieron muchos opresores para el pueblo judío, que aunque ya no estaban en exilio, el pueblo judío ya no estaba en exilio, en el siglo III se encontraron con un opresor y otra opresión. ¿Saben cómo se llamaba esa opresión? No se distraigan, por favor, miren acá. El punto es, estaba ahí en ese momento Antíoco Epífanes, un hombre perverso que quiso helenizar a los judíos. La palabra helenizar significa convertir a los judíos a todo lo que era la cultura griega, ¿sí? Quería a la fuerza convertir a los judíos a griegos. Y como si eso fuera poco, en el año 169 antes de Cristo tomó la ciudad santa, saqueó el templo nuevamente. Poco después prohibió las prácticas religiosas judías y como si fuera poco levantó un altar a Zeus en el lugar santísimo y sacrificó un cerdo. ¿Saben algo? Ténganlo ahí presente, porque cuando el anticristo venga es lo que se conoce como la abominación desoladora. Recuerden que todo lo que ha pasado anteriormente es un asombro tipo de lo que nos permitirá ver más adelante. Hoy vemos cómo judíos se sientan en la mesa con hombres perversos, paganos y los tiene ahí todos envueltos, hasta que este Antíoco Epífanes lo que terminó haciendo, ya no quiso solamente helenizarlo, sino que le levantó un altar en el lugar más sagrado del templo, el lugar santísimo, el lugar santo, y allí sacrificó un cerdo, lo que se conoce como la abominación desoladora. ¿Pero por qué les digo esto? Habían unos hombres que ya habían leído Daniel. ¿Cuál es el propósito de Daniel? Nadie me mueve mi fe, ¿sí? Puedo morir, pero nadie me va a mover de esta fe que tengo en el Señor. Y saben, se levantaron lo que se conoce como la rebelión de los macabeos, y se conoce así porque vienen de
Yehuda Maccabi. Y ellos comenzaron a rebelarse contra los griegos, negándose a realizar actos que iban en contra de su propia fe. Tuvieron una lucha difícil, eran minoría contra el ejército griego. Sin embargo, su estrategia, aquí es donde viene el punto, estrategia, decisión y fe, sobre todo su fe, hizo que ellos los condujeran al milagro de ganar pocos contra muchos. Y esa es la celebración que hoy los judíos hacen mientras nosotros celebramos Navidad. ¿Qué celebran los judíos en diciembre? Hanukkah, que significa la purificación del templo o la dedicación del templo. Por eso ustedes ven a los judíos felices en diciembre recordando, miren lo que ocurrió. Pero ¿quién fue el que inspiró a ellos? Los inspiró un hombre llamado Daniel, quien estuvo en un conflicto grande, terrible, pero no se dejó mover de su fe. Esos hombres macabeos se conocen como la guerrilla de ese momento y dijeron, no nos vamos a rendir. Y fueron y dieron su propia vida, pero limpiaron el templo. Y el milagro ocurrió, pocos contra muchos ganaron. Hanukkah, ¿sí? Y aquí es lo que encontramos, ese es el contexto. La pregunta es, ¿cómo lo aplicamos para nosotros? ¿Sí? Lo aplicamos porque estamos leyendo Daniel y tenemos otro tipo de persecución o conflicto. Yo no sé si su enfermedad sea una ligadura que Satanás tiene en usted. Y voy a demostrárselo con la Biblia. Lucas capítulo 13. Lindo, ayer la palabra en los ayunos, los animo a que vengan a los tiempos de ayuno, separen un tiempo y detengan sus labores y vengan con nosotros a tener ese tiempo especial, porque el Señor nos habló en 3 capítulos, vimos ayer, pero fue muy lindo, fue confortante, fue un ánimo especial. Lucas capítulo 13, dice verso 10, verso 11, Jesús está en la sinagoga y había allí una mujer que desde hacía ¿cuánto? 18 años. Miren, venimos con esta práctica de las peticiones de oraciones hace unos meses y a veces encuentro las mismas situaciones y yo no sé usted, y usted será quien lo dirá delante del Señor, no sé si usted quiera continuar con esa situación. Yo no sé si usted quiere seguir oprimido, con un conflicto grande, o cómo se siente usted, que es el punto que vamos a ver. Dios puede quitarlo de usted, darle las fuerzas para soportar y avanzar, porque es algo que usted tiene que continuar en una prueba o algo que Dios ha permitido para su vida. Pero lo que yo quiero mostrarle, ¿qué tal que sea el mismo Satanás el que lo tenga usted oprimido, encorvado, en un conflicto, en una situación? Dice aquí, 18 años tenía un espíritu de enfermedad. No todas las enfermedades son espirituales. El ciego de nacimiento le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? No, dijo, ni este ni sus padres, para la gloria de Dios. Peor aún, o tenaz, ¿no? O sea, yo nací ciego para que Dios se glorificara en mí. Tenaz eso. Pero no fue por un pecado. O sea, no todas las enfermedades son por pecado, número 1. No todas las enfermedades son por espíritus, número 2. Hay enfermedades por desgaste, pero hay enfermedades por mala mayordomía también, en mi cuerpo. Y eso es parte de nosotros renunciar a cosas que pueden hacernos daño en algún momento. Y dice aquí, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Verso 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Sí, era una mujer que estuvo atada. Yo no sé si aquí hay ataduras en medio de esto. Hay hombres que están atados, están encorvados por situaciones de pecado, por situaciones de falta de una entrega al Señor. No lo sé, pero yo quiero dejar las puertas ahí, yo quiero dejar las posibilidades y atacar una a una y ver cómo Daniel enfrentó estas situaciones. Daniel enfrentó esos grandes conflictos. Entonces Daniel hizo este ayuno, o el ayuno que hizo Daniel está rodeado de todo este contexto, un gran conflicto. Daniel capítulo 10, vamos a leer rápidamente allí. Dice entonces, en el año tercero del rey de Ciro, rey de Persia, ¿se acuerdan quién fue el que los llevó cautivos? Si estamos en la historia, ¿quién los llevó cautivos? ¿Quién? Nabucodonosor. Y ahora encontramos a quién aquí, el rey Ciro, o sea que encontramos a los reyes de Persia,
¿Sí? Primero fueron los babilonios, luego los persas y luego los griegos. Eso fue lo que ocurrió y Dios se lo mostró. Y dice, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, recuerden, una guerra grande. Verso 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, afligido es casi de luto. ¿Durante cuántas semanas? 3 semanas. ¿Cuántos días? 21 días. Verso 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas, a los 21 días. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidegel, que es el mismo río Tigris, al cenizo, veía un varón vestido de lino, ceñidos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos como color de bruñido, y el sonido de palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos, y murieron y se escondieron. Esa es una de las que Daniel ha tenido, recuerden, en el río Tigris. ¿Por qué Daniel estaba interesado? Daniel sabía la profecía que se Jeremías 25, 11, dice, toda esa tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Daniel sabía la palabra, Daniel sabía la profecía, pero imagínense, el Daniel que encontramos en el capítulo 1, que decidió no contaminarse con la comida del rey, sino que pidió agua y legumbres. ¿Sí? Para presentarse ante el rey cuando iban en el exilio, un joven de quizá 15, 16 años. Es el mismo Daniel, ¿sí? Con su cuerpo, pero con el mismo o un mayor fuerza en su corazón, por amor a Dios. Y saben, mientras este cuerpo se desgasta, es necesario que este espíritu se renueve día tras día. Entre más años Dios le da de vida, más debería madurar usted en el Señor. Este joven Daniel propuso no contaminarse. Ahora vemos a un anciano casi ya, un hombre de casi 85, 90 años, y está allí esperando cuándo se cumple la profecía del Señor. Y eso es lo que él está haciendo. No ha comido, y él está esperando cuándo se va a cumplir. El Señor dijo 70 años, pues resulta que 70 años pasaron. Han pasado 70 años, nos encontramos todavía en un gran conflicto. ¿Cómo se va a desenredar todo esto? No lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y por eso Él entra en ayuno, porque Él quiere saber lo que el Señor va a hacer. Él quiere tener esa visión de lo que el Señor ha dado. Entonces, cuando atravesamos circunstancias difíciles, una de las cosas que nos gustaría saber es cuándo se va a terminar. ¿No les parece a ustedes? Cuando están viendo una prueba, ¿no les gustaría saber cuándo va a terminar? ¿Sí? Daniel está haciendo lo mismo. Señor, dijiste 70 años, ya ha pasado ese tiempo, ¿qué va a ocurrir? Yo sé que tú eres un Dios que habla verdad, y esto está ahí a la expectativa. Daniel estaba cansado de tanto sufrimiento, pero estaba buscando en ayuno y oración saber cuándo se cumpliría este ayuno. Entonces, Jesús enseña acerca del principio del ayunar. En Marcos 9, 29 y Mateo 17, 21 dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Daniel está tomando una herramienta que Dios le había entregado, y es muy importante. Daniel no puede controlar lo que está pasando, Daniel no tiene la solución, ni estaba en sus manos, pero estaba en manos de Dios. ¿Saben? Cuando tú te encuentres en un gran conflicto, que se sale de tus manos, que no sabes qué hacer, que no sabes para dónde vas, entonces qué lindo que puedas hacer, ¿qué? Un ayuno. Qué lindo que puedas venir y buscar, y el ayuno es abstenerse de alimento y decirle, Señor, tengo hambre de ti, hambre de que me hables, de que me muestres tus propósitos, tus planes, tu voluntad. Conocerte es saber tu voluntad. Me encanta esa canción última que estamos cantando. Sí, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos rendirnos a la voluntad de Dios. ¿Saben? Yo me encuentro en un conflicto grande, quizás no como en el de Daniel, pero me encuentro en un conflicto. Mi hijo está a punto, 2 meses a punto de graduarse, ¿sí? Y va a pasar otra etapa de su vida. Y la Biblia dice que nuestros hijos son como flechas. Y yo quiero apuntar esa flecha hacia un buen lugar. Y con mi hijo hemos estado hablando durante todo ese tiempo, semanas, meses, venimos hablando, orando, pidiéndole al Señor su voluntad,
su guía, colocando allí esas oportunidades, esas puertas que pensamos que se pueden abrir, pero yo me encuentro en un gran conflicto como padre porque tengo una responsabilidad hacia dónde va mi hijo. Son como flechas y saben, a veces me siento como si fuera yo el jovencito que va a tomar esa decisión. Yo ya tomé la decisión por mí, el Señor ha hecho una obra en mi vida, en mi familia, en mi casa, pero yo sé que ahorita viene mi hijo y es parte de mi responsabilidad. Y por eso veo, Señor, me encuentro en este gran conflicto. No es como el de Daniel, pero vamos a entender que cuando yo no sé qué debo hacer, qué paso seguir, hacia dónde dirigirme, qué lindo poder ir y buscar al Señor por su voluntad, por su guía. Y estoy completamente seguro que el Señor va a mostrar su voluntad. Porque cuando le buscamos con un corazón contrito y humillado, Él nunca desprecia a un hombre que le busque, una mujer que le busque, y le diga, Señor, ¿sabes? Eso está pasando en mi casa. Señor, ¿sabes? Esta es mi situación. Este es mi conflicto, es grande. Se me sale de mis manos, no lo puedo controlar, no sé qué hacer con mi esposa, no sé qué hacer con mi esposo, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué situación tomar. Pero Señor, tú lo sabes todo. Y Él va a revelarse en nuestras vidas como lo hizo, porque vamos a ver la respuesta hacia Daniel. Primero, ayuno y oración por un conflicto grande. Segundo, cuando necesitemos entendimiento, no solo en medio de un conflicto, sino también cuando necesitamos entender lo que va a pasar, lo que va a suceder. Vean el verso 14 de Daniel 10. He venido para hacerte saber lo que va a venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Sí se dan cuenta? Había un gran conflicto, Daniel quiere saber y él está diciendo el ángel, hey, he venido para decirte lo que va a acontecer. ¿Saben? Dios traerá ángeles a nuestra vida, humanos. Un ángel es un mensajero, puede ser angélicos, humanos, a través de la palabra. Alguien va a hablar algo que ni siquiera, ¿no les ha pasado a usted que está compartiendo con alguien y esa persona le está diciendo lo que usted está orando al Señor y necesitaba una respuesta y Él le está diciendo, pero esa persona ni siquiera sabe que está siendo usado por Dios para responderle lo que usted venía orando? Porque Dios se encarga de enviar su mensajero en medio del conflicto. Y en ese momento usted está diciendo, eso que Él está diciendo, Él lo dijo y no sabe por qué lo dijo, pero lo dijo para mí. Yo vengo orando por esto, y inmediatamente yo lo llevo en mi corazón. Y Dios se encargará de enviar su mensajero. Pero necesitamos buscar al Señor. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el que le busca, le halla. Es muy importante. Entonces, cuando estamos sin fuerzas también, miren el verso 16 de Daniel 10. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Eso que el Señor le mostró, no, lo desgastó a Daniel, lo tenía dando vueltas, no sabía qué hacer y dice, no me ha quedado fuerza. Eso que me ha mostrado, no sé, a veces simplemente el conflicto es grande o Dios te ha revelado algo, pero no sabes cómo conjuga. Hace poco con mi esposa tuvimos una situación donde Dios mostró algo acerca de un cocodrilo. Sí, dijo, y esto no va a pasar, y lo dijo a través de una persona. Dijo, si este cocodrilo no es quitado de allí, y cocodrilo, ¿qué tiene que ver un cocodrilo? Sí, empiezan a hacer conjeturas y cosas. Pues descubrimos el cocodrilo, o mi esposa descubrió el cocodrilo en oración, en el estudio de la palabra del Señor. El cocodrilo es el orgullo y está revelado en el libro de Job, ¿sí? Y lo muestra de una manera tan clara, pero simplemente necesitamos buscar al Señor, necesitamos preguntarle en oración, necesitamos ayunar. Y me acuerdo que ese día que mi esposa pudo descubrir, el Señor le mostró eso, ese día mi esposa había declarado ese día en ayuno. Yo, Señor, voy a ayunar y quiero hablar y estoy apoyando. Y no digo esto simplemente como para, wow, que la esposa del pastor, qué espiritual es. No, si necesitamos una respuesta del Señor, necesitamos buscar las herramientas que el Señor nos ha dado para encontrar su respuesta. Y aquí encontramos una herramienta que usó Daniel. ¿Cuál fue? Ayuno y oración. Vamos a ver su ayuno cómo fue. Miren el verso 19 de Daniel 10. ¿Están ahí? Daniel 10, verso 19. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate.
y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. ¿No les parece a ustedes lindo? Cuando hay un conflicto grande, cuando no sé qué hacer, pero también cuando no tengo fuerzas. Y el Señor vino a través de un ángel y este hombre recobró fuerzas. A veces estamos en conflictos y empezamos a desgastarnos, a luchar en nuestras fuerzas con esas situaciones y nos sentimos cansados sin fuerzas. ¿No les ha pasado? Que empiezan y dan vuelta y vuelta y llegan al Señor y dicen, Señor, no más, no puedo más, no tengo fuerzas. Pero el Señor viene y te alienta con su ángel, con su espíritu, ¿sí? Envía sus mensajeros. Cuando nos sentimos solos, verso 8 de Daniel 10, desde el 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mis fuerzas se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Una de las peores sensaciones o sentimientos que el hombre puede experimentar es sentirse solo. Tener gente a su alrededor, pero sentirse solo. Una cosa es estar solo, de estar solo es chévere. A veces uno dice, quiero estar solo. Y en esa soledad buscar al Señor, súper chévere. Pero otra cosa muy dura es cuando estás en una situación tremenda, algo te embarga y te sientes solo. Pero es un mundo de gente, ¿no han visto esas películas donde alguien está ahí parado y ve que el mundo le corre? Pero estás solo, o sea, se siente solo. Y ahí es donde uno gente que la solución es irse y pegarse un tiro, cortarse las venas, no vivir más. Pero aún en esos momentos el Señor viene y anima, fortalece, esfuerza. Generalmente las personas que sufren tienden a pensar que están sufriendo más que los demás y que nadie ha experimentado el dolor que ellos han experimentado. Entonces, en esos momentos, en un conflicto grande, necesitamos entender algo, sin fuerzas, solos. ¿Qué necesitamos hacer? Ayunar. ¿Qué clase de alimentos dejó de comer Daniel? Ese es el ayuno, verso 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Algunos piensan que no se le podría llamar ayuno porque es más bien como una abnegación de unos alimentos, aunque el ayuno es abnegación, pero esa podría ser una abnegación parcial, porque él sí comió alimentos, pero no quiso comer algunos alimentos, algunos porque eran impuros, otros simplemente porque quiso dejarlos a un lado, quizá eran placenteros para él, y aquí es donde viene el reto, ¿sí? Para nosotros. Aquí, no manjar delicado, o sea, no más a partir de hoy, manjar blanco, postre de las 3 leches, cheesecake, ¿qué más? Heladito de machu cream, no más, ¿sí? O como le preguntaron a una modelo que qué pensaba usted del tsunami, y ella respondió, a mí me gusta más el tiramisú. No más tiramisú, ¿sí? Pero manjar delicado significa lehem. Lehem viene del hebreo pan, torta o harina. Es parte de lo que tú puedes hacer a un lado. Pan, torta, harina. No carne, la palabra carne significa bazar. Representa entonces la carne animal comestible, ya sea cocida o cruda. No más churrasco, baby beef, ampolleta. Me encanta la ampolleta, deliciosa. Pollo apanado, barbecue, bueno, no más, durante 21 días, ¿sí? ¿No hay agüita para pasar? No vino, esta palabra sale palabra hebrea común para uva fermentada, ¿sí? Entonces podríamos tomar el tema de jugos gaseosas o todo lo que trae colorantes. Algunos han puesto ahí porque aquí no dice qué sí podía comer, y aquí es donde está lo interesante. Fue como una lista que él mismo hizo, guiado por el Espíritu, y usted guiado en el Espíritu puede preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál debería ser el ayuno que yo debería hacer? ¿Cuántos de los que están aquí apenas se levantan, lo primero que hacen es tomarse un delicioso cafecito? Y dicen, ah, qué rico. ¿Cuántos? Levanten la mano. Bueno, ese puede ser su ayuno. ¿Y sabe algo? Su carne va a saltar.
y su carne le va a dar inmediatamente. Lo experimenté una vez sin hacer sin ayuno, sin buscar al Señor ni nada, simplemente entré a laborar una compañía. ¿Y qué le dan en una compañía a uno? Café. Entonces, a partir de ese momento no volví a desayunar en mi casa, sino que desayunaba en la empresa. Entonces me llevaba una tostadita de plátano para combinar como con café, con hoguito y todo. Rico, ¿sí o no? Pero resulta que salgo a vacaciones y llevaba el segundo día, y en nuestra casa no es usual el café, es como un jugo natural, sí, es muy diferente. El café en nosotros no es habitual en nosotros. Y al segundo día empieza un dolor de cabeza y yo dije, qué raro, yo debería estar sin dolor de cabeza porque no estoy trabajando, estoy libre, relajado, ¿qué pasa? Inmediatamente me acordé, el cuerpo me está reclamando ese café que me tomo todas las mañanas. Entonces tu carne va a querer, entonces ¿qué? Sí, por eso este es un tema que le molesta a nuestra carne, y nuestra carne nos va a hablar. Ustedes saben que nuestra carne nos habla cuando ayunamos, ¿no? Empieza a decir, en lengua nos habla, pero nos habla. Digo, ¿qué? ¿Qué? ¿No me va a dar comida hoy o qué? Pero habla. Entonces tenemos que ponerlo en el Señor. No ungüento, o sea, Él salió al natural, ¿sí? No ungüento, no perfume. La pregunta para muchos es, lo interesante es que fue durante 3 semanas, y durante 3 semanas, algunos dicen, estudios han comprobado que los hábitos o lo que tú haces por disciplina o los hábitos buenos o malos se moldean durante ese periodo de tiempo. Y es interesante que el 7 sea un número el completo, lo que Dios hace. 3 veces 7, no, quizás estoy sobre espiritualizando mucho, ¿sí? Podría ser, pero el 21 días, alguien dice que si tú haces algo por 21 días, disciplinadamente, se te convierte en un hábito. Hay estudios que comprueban eso. Interesante, pero Daniel sé que no hizo el estudio concienzudamente eso, sino que él dijo en 3 semanas, y eso fue lo que él hizo en su corazón, y por eso se le conoce como el ayuno de Daniel. Entonces, ¿qué podríamos comer o qué comió Daniel? Entonces podríamos decir que verduras, frutas, porque lo vemos en el capítulo 1 que comió legumbres, sí, se abstuvo de lo que daban a los otros jóvenes, y dice que el rostro de él estuvo 10 veces mejor que el de los otros muchachos. Entonces, líquido sería agua, jugos sin azúcar, o sea, aquí en ese momento es como eliminar el azúcar, y creo que clínicamente sería algo que va a bendecir a nuestro cuerpo y sería parte de mayordomía de nuestro cuerpo también. Pero recuerden, más que los alimentos, el punto es, más que el ayuno o la abnegación de Daniel, era lo que él podía comer, pero se abstuvo de comer. Pero esta abnegación física estuvo acompañado de un ingrediente espiritual muy importante, que es la base de esto. Está en el verso 12 de Daniel capítulo 10. Léanlo conmigo. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde que dejaste de comer cheesecake, desde que dejaste de comer carne, vino, fueron oídas tus palabras. ¿Dice eso? No, miren, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras a causa de tus palabras yo he venido. No es solamente lo que hago, sino cómo lo hago. ¿Cuál es tu actitud? ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Con qué motivo con qué actitud te acercas a Dios? Algunos han malinterpretado el ayuno como una huelga de hambre, ¿sí? Ayuno es tener hambre de Dios. El ángel dijo, cuando dispusiste tu corazón a entender, es la voluntad de Dios. Lo hago porque quiero saber la voluntad de Dios. Ese es mi propósito. 2, de una manera me humillo, llego con un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Salmo 51:17. Usted puede dejar de comer muchos días alimentos, pero si su corazón sigue igual de arrogante, no es humilde, su corazón no está dispuesto a entender las cosas según Dios, el ayuno no le va a servir de nada. Lo único que le puede dar es una gastritis bien brava, y no le sirvió de nada, y le dio más rabia todavía. Sí, pero en el Señor Él te va a guiar, te va a mostrar qué es realmente que tú podrías entregarle al Señor durante esos próximos 21 días. ¿Sí? Para que salgas de esa situación que te embarga,
de ese conflicto grande, de esa situación que no puedes saber qué es lo que el Señor quiere. El ayuno espiritual es cuando nuestro corazón humilde, sufrido y dolido, se conecta con el estómago. Al buscar a Dios se desechan algunos alimentos. Ese es el ayuno espiritual. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor habló del ayuno? En Isaías 58 les dijo, no es el ayuno que yo escogí esto, esto y esto. Miren lo que dice, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no escondas a tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. Si hay un resultado del ayuno, pero ¿cuál ayuno es el que quiere el Señor? El que nace del corazón, el que nace del Espíritu, el que nace de una comunicación con Dios. Y entonces viene toda esta bendición. Invocarás y te oirá, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador, y de hablar vanidad. Isaías 58 del 6 en adelante. Cuando habla del ayuno, ¿no? Ellos estaban reclamándole, Señor, ayunamos y dejamos de comer, pero ¿cómo estaba su corazón? Orgulloso. Entonces, ¿cuál es el ingrediente espiritual del ayuno? La humildad y el deseo de conocer la voluntad de Dios. Ese debe ser el ingrediente primordial. Por último, cerremos con algo. ¿Cuáles son los resultados que Daniel obtuvo? Los resultados de Daniel en su ayuno. 1. Vino respuesta de Dios por medio de un ángel, en este caso el ángel Gabriel. Cuando disponemos nuestro corazón, el Señor responde de una manera inexplicable, por medio de su palabra o de un ángel. A mí también, el Señor me habló el jueves por medio del ángel Gabriel. Sí, Gabriel Álvarez se acercó a mí y me dijo, pastor, con respecto a lo que estamos orando, el Señor me mostró eso. ¿En serio? ¿Le estoy diciendo en serio? Un ángel mensajero humano, y me mostró en la palabra algo que estábamos orando si tomaba una decisión. El ángel Gabriel, o sea, Gabriel no va a ir a contar a todos ustedes, pero un ángel humano va a acercarse a usted, lo va a animar, lo va a bendecir, va a decirle, ¿sabes qué? El Señor dice esto, y puedes ver la respuesta de Dios. Número 2, vino sabiduría y discernimiento. ¿Cuál es la sabiduría y discernimiento? Verso 14. Verso 14 dice, he venido, ¿sí? ¿Notan ahí el verso 14? He venido para hacerte saber lo que había de venir a tu pueblo. ¿Saben? Fue una revelación tan impresionante que es lo que se habla de las 70 semanas de Daniel. Si algunos no saben qué significa las 70 semanas de Daniel, los que estudian el estudio de los últimos tiempos, la escatología y todo esto, las 70 semanas de Daniel, todos concluyen que las 69 semanas de Daniel ya se cumplieron y falta una semana por cumplirse, y es esa semana donde vendrá el tiempo de tribulación y gran tribulación, el rapto de la iglesia, cosas tremendas. O sea, increíble que lo que Dios le mostró a este hombre hace más de 2600 años esté vigente aún en nuestros días. Era algo increíble. O sea, era un hombre, Daniel era un hombre menguado en sus fuerzas físicas por su edad, pero un hombre espiritual increíble, una bendición del Señor. Entonces viene respuesta de Dios, sabiduría y discernimiento, pero también ahí en ese momento, cuando tú te encuentres así, la solución es preguntarle al Señor en ayuno, Señor, ¿qué debo hacer? No entiendo, ¿hasta cuándo el sufrimiento? No sé qué decisión tomar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Allí el Señor te responderá. Entonces, fortaleza, verso 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, me encanta el adjetivo para Daniel, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, habla mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Saben? Cuando oramos, cuando ayunamos, el Señor envía a sus ángeles, no solamente para hablarte lo que debes de hacer, sino para fortalecerte. ¿Recuerdan algo? Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y oró, Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué dice el pasaje? Y vino un ángel del Señor y le fortaleció. Vinieron un ángel del Señor como respuesta a fortalecerle. Jesús hecho hombre necesitaba esas fuerzas del Padre, las pidió en oración
y el Señor vino por medio de un ángel y le fortaleció. Muy importante. Fortaleza, esto es muy importante. La fortaleza, cuando el Señor te fortaleza, quiere decir de alguna manera que si te está dando las fuerzas para aguantar algo es porque todavía no termina. Puede ser que lo que el Señor te dé aquí, puede ser que corte ese yugo, o corte esa esclavitud, esa atadura. ¿Cómo lo puede hacer? Sanándote, trayendo libertad, ¿puede cortarlo? Absolutamente. Pero también puede venir a fortalecerte diciéndote, a través de esto yo me estoy glorificando en tu vida, estoy formando tu carácter, porque las pruebas indudablemente forman nuestro carácter. Y eso es lo que podría estar pasando también. Entonces, ajá, ya ese es en Mateo el de 40 días. Pero cuando él está en el huerto de Getsemaní, lo que viene, ahí vinieron ángeles y le sirvieron al pasar esa prueba. En el otro vino un ángel y dice para fortalecerle. Necesitaba fuerzas. ¿Y saben fuerzas por qué? Porque no todo terminaba allí. La oración de Jesús, recuerden, la oración de Jesús es Señor, pasa de mí esa copa. O sea, es que el Padre le diga, hay otra manera, no tienes que ir a la cruz, entonces párate y vuelve a otro lugar. Pero el ángel vino para fortalecerle, para cumplir a lo que el Señor le ha mandado. ¿A dónde? Fortaleza para ir a la cruz, fortaleza para seguir caminando, fortaleza para seguir soportando esa situación difícil, porque las fuerzas faltan. Algo que nos fatiga es los pensamientos. Algunos pueden dormir pero no descansar. ¿Le ha pasado a usted eso? Que puede dormir y se levanta y siente que no descansó. ¿Sabe por qué? Porque no está haciendo lo que dice el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hay personas que su fatiga, su gran situación van a la cama, duermen, pero no están, cierran sus ojos, pero no están descansando, no está su cuerpo reparándose, tomando fuerza, y el otro día están cansados, agotados, fatigados, y necesitan las fuerzas del Señor. Saben, a veces el conflicto puede traernos ese tipo de cansancio. Entonces, eso es algo que quería compartirles de una manera muy especial y animarles. Los que quieran iniciar, es un buen tiempo para iniciar mañana. Orar al Señor y decirle, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Daniel hizo este ayuno, Señor, yo quisiera ayunar, y Daniel tuvo esta respuesta tuya. Daniel vio fortaleza, acompañamiento, el gran conflicto que pudo discernir lo que estaba pasando, cuándo iban a terminar esa situación. Señor, yo quisiera también experimentar lo mismo. Las herramientas el Señor las da, ayuno, oración. Si tú quieres continuar, simplemente no hagas nada, no ores, no leas la palabra, no busques al Señor, está bien. Le estás diciendo con esa actitud al Señor, yo puedo así, yo me siento bien así quizá. Hay gente que sufre, pero le gusta sufrir. No sé si ustedes coinciden con eso, o sea, usted tienen la solución en su mano, tienen lo que Dios ha mostrado, pero quieren sufrir, ok, ¿sí? Ya ahí el Señor no va a entrar a la fuerza, porque el Señor es un caballero, y Él da las herramientas, muestra el paso que debemos seguir, pero nosotros somos los que debemos de tomar esa decisión, si le seguimos o no. Padre, te doy muchas gracias por esta mañana y agradezco a ti, Señor, por hablarnos de una manera linda, Señor, como lo has hecho. Ha sido especial, Señor, ver lo que tu palabra nos muestra a través de este hombre, Daniel, un hombre que fue firme en su fe, Señor. Más que un terco, fue un hombre firme, que no se dejó mover en su fe, que soportó hasta el final, y que mientras otros quisieron moverle de su fe, Él terminó moviendo de su fe equivocada a otros. Como dice tu palabra, que nosotros no nos convirtamos al mundo o nos convirtamos a otros, sino que ellos se conviertan a lo que nosotros creemos, en quien nosotros hemos creído, y es en el único y verdadero Dios, Señor. Señor, en tiempos de conflicto, en tiempos grandes, necesitamos de ti. Fortalece nuestra fe, ayúdanos, Señor, a vivir para ti, y oro, Señor, para que los que vayamos a iniciar este ayuno, Señor, como iglesia podamos ser fortalecidos. Háblanos,
Muéstranos tu voluntad, Señor. Estamos en un gran conflicto, pero queremos verte, Señor, queremos oírte, queremos escucharte, queremos ver cómo tú te vas a manifestar, Dios. Usa este tiempo, Señor, no para traer un orgullo espiritual de creernos mejores que otros porque hacen o no ayunan o no ayunamos, Señor, sino porque queremos buscar más de ti, Señor. Y tú dices en tu palabra que quien te busca, Señor, te encuentra, dice tu palabra, que el que toca se le abrirá, que el que llama se le responderá. Señor, tú eres un Dios que te dejas ver, que no juegas a las escondidillas con nosotros, Señor. No estás jugando un laberinto donde corremos y nos encontramos dando vueltas en un laberinto. No, Señor, si te buscamos en el lugar correcto, por el medio correcto, en la forma correcta, tú estás allí, presto para tus hijos, Señor, para auxiliar a tus hijos. Eso es lo que dice tu palabra en todo el contexto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, Señor, por esta mañana. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te damos toda la gloria, el honor, la alabanza, el poder. A ti, el único santo, el único verdadero, el único rey, el único que es digno de exaltar, Señor. Perdónanos por las veces que hemos vendido nuestra fe, como lo hizo Esaú, un profano, el que viene de la carne. Ayúdanos a ser como Daniel, Señor, que no se dejó mover ni a izquierda ni a derecha de sus principios, de lo que tú le habías enseñado. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias y te bendecimos. Amén. Me gustaría que cantáramos juntos al Señor esa canción. Recuerden escribir sus peticiones de oración y al final, por favor, depositarlas. Esas serán las peticiones del mes de mayo. Y acompaña esa oración con un ayuno si el Señor te permite hacerlo. Mientras depositas tu oración, te pido el favor, cuando deposites tu oración, al lado del cofre van a estar estas. Llévate 2 de aquí y oras por otro hermano que durante esa semana, ¿vale? Para que lleves estas oraciones y durante esas semanas terminas orando por otro hermano que necesite. Conocerte es no preocuparme por mi vida. Conocerte es nunca rendirme a un compromiso. Conocerte es compartirle al mundo de tu amor. No puedo estar sin ti. Es oír tu voz cuando me llamas. Conocerte es levantar al débil cuando ha caído. Conocerte es sentir dolor por los perdidos. No podrán vivir sin ti. Más que respirar, vivir o morir, todo lo que anhelo es conocer más de ti, Señor. Dejo todo atrás, tú me llenarás. Yo quiero conocerte más, Señor. Yo quiero conocerte más, Señor. Conocerte, sentir más compasión por otros. Conocerte es ver más allá de lo temporal. Conocerte es creer que tú eres suficiente, porque no hay vida sin ti. Más que respirar,
esta vida me ofrece no se puede comparar a ti, nada igual a ti. Mi ganancia eres tú, nada se compara con tu amor y conocerte a Dios, más que respirar, vivir o morir, todo lo que anhelo es conocer más de ti, Señor. Dejo todo atrás, tú me llenarás, yo quiero conocerte más, Señor. Yo quiero conocerte más, Señor. Que esta vida me ofrece no se puede comparar a ti, nada igual a ti. Mi ganancia eres tú, nada se compara con tu amor y conocerte, oh Dios. Así es, Señor. Absolutamente nada se puede comparar con lo que tú nos ofreces. No importa de dónde provenga, no importa si son reyes, si son gente importante según nuestro mundo, nada se puede comparar con lo que tú nos das, Padre. Y el rey Darío ofreció muchas cosas a Daniel, pero nada se pudo comparar con lo que tú le ofrecías, la seguridad, la protección, la bendición, Señor. Daniel escogió que tú eras su ganancia. Como el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir Cristo y para mí el morir ganancia. Señor, eres mi ganancia. Dios, lo que tú nos ofreces es maravilloso, es mucho más grande que lo que este mundo, los placeres de este mundo pueden ofrecernos. Porque lo que tú nos ofreces es eterno y lo que el mundo nos ofrece es temporal, pasajero, se agota, no sigue más. Pero lo que tú nos das, Señor, no se puede comparar. Gracias por tu amor, y en esta mañana también queremos honrarte a través de los diezmos, las ofrendas que hemos apartado para ti, Señor. Fielmente, como dice tu palabra, traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde, Señor. Oramos para que derrames tu bendición sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas, Señor. Te amamos, confiamos en ti, Señor, y ayúdanos a tener más y más fe en ti y en quien eres tú. En el nombre de Jesús, te bendecimos y te adoramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Si han guardado sus diezmos, ofrendas, pueden depositarlos en el alfolí. Inscripción de parejas, algunos tratados, instituto musical. Dios les bendiga a los que están por internet también. Que pasen un feliz almuerzo.